Bienvenidos al debate, una serie de programas producidos por la Oficina de Investigación de UNICEF en los que expertos a nivel mundial debaten sobre asuntos clave que afectan a los niños en todo el mundo. Hoy tratamos la violencia hacia los niños. Se están produciendo avances importantes tanto en profundizar el conocimiento de la envergadura y el alcance de la violencia hacia los niños como en comprender cómo se manifiesta en sus vidas. También estamos aprendiendo más acerca de las soluciones al problema y lo que podemos hacer para atajarlo. Aún así, la violencia contra los niños aún carece de espacio en la agenda de las políticas públicas y las respuestas no siempre son eficaces. ¿Por qué y qué se puede hacer? Mi nombre es Michelle Moloney Kitts. Soy la directora de Juntos por las Niñas y hoy me acompañan en nuestro estudio de Washington Amy Kandeh, una reconocida experta en la violencia hacia las mujeres y las niñas en Sierra Leona y hasta hace poco coordinadora de violencia de género en el Comité Internacional de Rescate. También contamos con Osvaldo Montoya, coordinador de la alianza Men Engage, que trabaja con hombres y chicos. En Nairobi tenemos a Nduku Kilonzo, directora ejecutiva de Liverpool VCT, que se centra en la reducción de la violencia y su relación con el VIH-Sida, entre otros temas. Y desde Bangkok, Diane Swales, experta regional de UNICEF en protección de la infancia. Permítanme primero dirigirme a Diane. Ningún país está libre de la violencia hacia los niños y los números son abrumadores. El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta estima que a nivel mundial 1.000 millones de niños sufren abusos. Y en el este y sur de África, los datos más recientes indican que antes de cumplir los 18 años, 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 5 niños sufre abusos sexuales. Y 1 de cada 4 niñas que su primera experiencia sexual fue forzada. Esto parece una epidemia desde cualquier punto de vista. Diane, dada tu experiencia, ¿qué crees que está produciendo esto? Creo que hay muchos factores que impulsan esta epidemia. Creo que es un fenómeno mundial, pero en parte se debe al hecho de que los niños son vistos como propiedad de los padres. A menudo lo que ocurre en la familia se queda en la familia, es una cosa privada. Son cuestiones privadas, problemas privados, no es algo en lo que deban intervenir las políticas públicas. Y de hecho, las otras causas son que la discriminación es estructural, la exclusión, es decir, son factores que presionan a las familias. Y esta presión a menudo provoca violencia hacia los niños. Me gustaría preguntarle a Amy si nos puede dar su punto de vista sobre esto. Creo que una de las cosas que tenemos que reconocer también es que la violencia hacia los niños es parecida a la violencia hacia las mujeres y las niñas. Tienen raíces culturales. Y eso es algo que tenemos que reconocer. Por ejemplo, en un país como Sierra Leona, donde el niño pertenece a toda la familia, hay mucha gente que se aprovecha de ellos, en momentos como cuando tienen que huir de su país, ya que se convierten en su familia, aunque sean miembros lejanos. En estas comunidades, dentro de esos hogares, los niños se convierten en esclavos de estas familias. Osvaldo, ¿cómo se ve desde América Latina? Particularmente, en nuestras sociedades vemos a los niños como seres inferiores, incompetentes. Se tiende a pensar que son malos y que tenemos que controlarlos, ya que dependen de nosotros para sobrevivir. Y tenemos mucho poder sobre los niños, que en muchas ocasiones no utilizamos bien. Pero creo que debemos avanzar, y probablemente usted pueda ayudarnos. Actualmente tenemos datos muy fiables que evidencian las consecuencias negativas que esto tiene para la vida de los niños, ya que se convierten en adultos por culpa de esta violencia. Aún así, ¿por qué la violencia sigue estando fuera de la agenda de las políticas públicas? Nduku, ¿qué tiene usted que decir de este tema? Creo, según mi experiencia, que cuando existe un problema y no hay causas evidentes o no hay interés en las instituciones por invertir en su solución,
entonces pierde el interés político. Decimos, sí, hay un problema, pero las autoridades no se guían solo por los problemas, sino por la necesidad de tomar decisiones solo en las áreas en las que destinan los fondos. ¿Y por qué se producen estas inversiones? ¿Cuál es la relación coste-beneficio? Bien, gracias, Nduku. Es muy interesante. Una de las cosas de las que estamos hablando es de ejercer presión social y de asegurarnos de que los gobiernos comiencen a invertir. Amy, ¿qué piensa usted sobre esto? Ahora que hablamos de inversión y de prevención, me gustaría decir que hay un lenguaje de desarrollo que no se aplica a países como Sierra Leona, de donde yo vengo, al igual que ocurre con la violencia hacia las mujeres y las niñas. No es un tema diferente. Cuando hablamos de niños, nos referimos a inversiones a largo plazo, y no estamos viendo a los niños como activos en términos de invertir en ellos para ser capaces de prevenir algunas cosas. Diane, ¿te gustaría añadir algo? Creo que hemos hablado de las pruebas. Ahora debemos preparar esas pruebas de manera que los gobiernos puedan comprender la naturaleza y la magnitud de este problema. Estamos hablando entre nosotros, pero considero que necesitamos ser mucho más dinámicos. Tenemos que ser mucho más claros. Y tenemos que hablar de la práctica basándonos en las pruebas. Tenemos que mostrar la realidad. Puede que no tengamos que hablar solo del coste de los servicios sociales, que no son baratos, pero realmente, ¿cuál es el precio de no invertir en ellos? ¿Cuáles son las consecuencias de no invertir? Muchas gracias. Me gustaría saber tu punto de vista desde la perspectiva de la sociedad civil sobre esto también. Creo que la gente empieza a preocuparse de los niños cuando estos empiezan a actuar, cuando son adolescentes, cuando las chicas empiezan a quedarse embarazadas, cuando los niños, me refiero a los varones, jóvenes, empiezan a agruparse en bandas y a comportarse incívicamente en las calles. Quiero decir que es difícil para la gente, para los responsables políticos, ver que detrás de este problema hay un muchacho, un joven que arrastra un pasado marcado por la falta de atención o el maltrato. Lo que debemos hacer es tratar de entenderlos, tratando de reconocer que fuimos nosotros los que les fallamos en primer lugar. Y tenemos la responsabilidad como sociedad, como instituciones, como personas adultas, de volver a reconectar realmente con los niños en general y con los niños varones en particular, con todos estos problemas que están teniendo y ofrecerles espacios en los que puedan mejorar y ser escuchados. Y hablar con ellos, no solo amenazarles, mandarles a la cárcel con políticas correctoras. ¿Diría usted que la política de mano dura debería ser igual para niñas y niños o que habría que tratarles de manera diferente? En cierto modo es parecido, pero también es diferente porque, por supuesto, criamos de distinta forma a los niños y a las niñas, ya que hay cuestiones específicas de género. El trato a los niños depende de las normas de género a las que están acostumbrados. Y, de hecho, las perpetúa. Dejamos de lado este asunto un momento. En muchos países del sur no hay infraestructuras. Es lo que hemos escuchado muy claramente desde Sierra Leona. Y sabemos que en muchos lugares una de las preguntas que a menudo se cuestionan las comunidades es si debemos comenzar con la prevención o con los servicios. Y me pregunto, teniendo en cuenta la falta de infraestructuras, ¿qué pensáis de esto? Nduku, adelante. Yo creo que si tenemos que tomar decisiones sobre dónde poner el dinero al principio, considero que debería ser en los servicios. Porque daría apoyo a los que necesitan ayuda y también porque ayudaría a generar datos que podemos usar para comenzar el trabajo de incidencia política y asesoría legal. No vemos la prevención como algo a largo plazo, sino como un tema que debemos abordar rápidamente. Y en segundo lugar, también porque, dada la naturaleza a largo plazo de la prevención, puede que no tengamos la sensación de ver resultados inmediatos como ocurre con los servicios. Amy, ¿qué piensas de esto?
Por mi experiencia en el Comité Internacional de Rescate, sabemos realmente que somos capaces de hacer ambas cosas. Los datos que recogimos en el centro Rainbow los hemos analizado, los hemos trabajado con las comunidades y les hemos presentado los resultados, para de esta manera trabajar simultáneamente con prevención y dando servicio. Durante el trabajo de prevención, fuimos capaces de detectar a las personas que estaban afectadas y que necesitaban esos servicios. Muy bien, gracias. Diane, ¿algo que añadir? Lo que sí sabemos desde hace mucho tiempo es que la violencia en la infancia, el estrés o el abuso temprano, bien sea emocional, físico o sexual, tiene un impacto a largo plazo y por lo general se manifiesta en los adolescentes. La adolescencia es el momento de tomar riesgos, de crecer, de averiguar quién eres. Pero si los niños y niñas han sufrido estrés y los perjuicios de la violencia, entonces esos niveles de riesgo y su enfoque se verán afectados. Así que tomarán riesgos mayores. En esta región hay pruebas cada vez más contundentes e investigaciones que señalan que el número de niños violados y maltratados es igual al número de niñas. Pero este asunto no está siendo tratado. La violencia sexual no va por libre. Las violaciones de niños están interrelacionadas. Si los niños se vuelven vulnerables por haber sido abandonados o haber sufrido abusos en su misma familia, son mucho más propensos a ser explotados. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Y cómo lo vinculamos a la falta de trabajo social? Los trabajadores sociales comprometidos con los niños, con las familias, las comunidades y otros órganos estatales u ONGs, proveedores de servicios, viven una misma realidad y necesitamos ver la prevención desde una perspectiva más holística. Me gustaría hablar un poco acerca de la violencia de género, la protección de los niños y unirnos un poco más como comunidad y unificar nuestros puntos de vista. Osvaldo, ¿empiezas tú? Trabajando con el padre en concreto, creo que hay buenas experiencias y nosotros las promovemos desde la Alianza Men Engage. Estamos apoyando muchos proyectos locales y proyectos nacionales en diferentes países y regiones en los que estamos tratando de involucrar a la figura del padre desde el principio para que sean más activos en la vida de sus hijos. Y no solo nos centramos en que deben ser buenos con sus hijos, portarse bien con ellos, ser cariñosos con ellos, sino también en el respeto a la madre de sus hijos. Esos dos son mensajes muy potentes que estamos tratando de trasladar. Así que creo que es muy importante concienciar a los hombres para que sepan lo importante que es cómo se relacionan con la madre, con la mujer de la familia. Y eso es una forma práctica de integrar el trabajo de dar servicio a los niños y protegerles de la violencia y al mismo tiempo prevenir la violencia hacia las mujeres. Es una forma práctica y parte de las organizaciones de base de los sectores de la sociedad civil y ahora hay propuestas para hacer que una parte de las políticas públicas del Ministerio de Salud en diferentes países o el Ministerio de Educación también adopten estas herramientas para que esta campaña se expanda por todos los lugares de los países. Amy, ¿qué piensas de esto? Es tan complejo y son temas tan interconectados que sea lo que sea que hagamos, esos servicios tienen que asegurar que la mujer tiene el control sobre su propio cuerpo, sobre su propia familia, y hay que asegurarse de que los recursos que tengan respalden eso de forma adecuada. ¿Y hay algo en especial que debamos hacer para asegurar realmente que los niños tienen acceso a sus servicios y que son adecuados para ellos? Cuando al principio establecimos los servicios, realmente considerábamos solo a las mujeres afectadas, pero un mes después nos dimos cuenta de que el 60% de nuestros usuarios tenían entre 11 y 15 años, por lo que tuvimos que adaptar los servicios prestados en Rainbow Center. Ahí fue cuando reconocimos que la mayoría de los niños se ven afectados por esos problemas de adultos. No se trata solo de violencia sexual que han sufrido,
o de los abusos que han padecido por parte de los adultos. Así que tenemos que asegurarnos de que paran los abusos, de que contamos con el compromiso de las madres, no solo con el compromiso del padre, sino también con los miembros de la comunidad que están muy estrechamente vinculados a la familia en la que existe esa violencia. Pero un tema que es realmente importante es que las voces de los niños deben ser tenidas en cuenta a la hora de dar ese servicio. Nduku, tu turno. Solo quiero añadir que no todo es malo. Tiene inconvenientes, pero no hay que olvidar las ventajas. Hay veces en los que necesitamos centrarnos en un tema lo suficientemente grave como para atraer la atención política, los recursos que necesita, el debate social y el diálogo alrededor de él, y la acción comunitaria que se necesita para realmente empezar a empujar al gobierno a hacer algo. No es algo residual sino un tema central. Creo que es necesario no ver la integración como un bien en sí mismo, sino que puede ser más beneficiosa que el debate sobre la violencia. Esto nos permitirá ampliar el espacio de la integración en el futuro. Diane, ¿quieres añadir algo? Creo firmemente que no hay duda. Existe una relación clara entre la violencia de género y la violencia hacia los niños. Sin embargo, no creo que la manera de seguir adelante sea uniéndolos porque es lo mismo. Cuando hay una relación entre la víctima y el agresor, es muy difícil proteger al niño. Los niños tienen necesidades especiales que no se pueden ocultar bajo el paraguas de la violencia de género porque se trata de escenarios diferentes. Creo que estamos hablando de temas muy complejos y considero que debemos mirar a los niños y las necesidades de los niños como algo que necesita una atención propia, algo que no se parece a ninguna otra situación de violencia que esté sufriendo otra persona. Similar to anyone else who's experiencing violence. ¿Tienes alguna experiencia o reflexión acerca de alguna investigación piloto basada en hechos probados y que puedan ser aplicados a mayor escala? Creo que uno de los problemas de las estrategias de prevención es que las investigaciones están empezando a aparecer ahora y tardaremos un poco. Aunque hay un debate siempre abierto cuando empiezas a observar las variables de un determinado servicio, pero algunos de los servicios de prevención ya han demostrado ser muy eficaces. Cuando echamos un vistazo a las estrategias y programas de prevención o a la inversión en bienestar social, tenemos que recordar que la mayoría de las personas que se podrían beneficiar de este tipo de apoyo y conseguir algo, viven en países de ingresos medios y no están viviendo en países sin recursos o con pocas infraestructuras. Y creo que aquí debemos afirmar que no es solo una falta de recursos, sino falta de compromiso, de inversión y de comprensión. Hemos hablado un poco de involucrar a los niños. Pero, ¿qué pasa con cosas, ya sabéis, como potenciar el papel de las niñas u otras experiencias con programas similares? Como parte de la intervención del Comité Internacional de Rescate, se ha creado un grupo de trabajo con niñas. Nosotros les hemos ofrecido un espacio para que sean capaces de contar desde su punto de vista qué beneficios les aporta la ayuda social ante los casos de violencia y cómo podemos avanzar junto a los colegios comunitarios y las propias chicas para conseguir cambios en sus vidas. Se trata de un proceso gradual que requiere una inversión a largo plazo. Sabemos que los niños no tienen acceso a los servicios y que rara vez están en contacto cercano con alguien. Menos del 50% de las niñas, y en el caso de los chicos, aún menos. ¿Puedes contarnos algo acerca de cómo hacer que los niños hablen sobre este tema y se sientan seguros, de manera que puedan obtener la ayuda que necesitan? En primer lugar, creo que necesitan tener acceso a sus padres, que necesitan tener acceso a sus profesores y a los familiares más cercanos. Algo básico para mí es cómo promover una relación saludable entre los adultos más cercanos a los niños, la familia, las escuelas y las comunidades y los niños. ¿Cómo podemos realmente entender a los niños y dejar de castigarlos constantemente?
Por ejemplo, el castigo físico, que está muy extendido en nuestra región, en América Latina, y sé que está muy extendido en muchos países también. Esa es la primera barrera. Los niños tienen miedo de hablar con sus padres sobre sus problemas porque sienten que podrían ser castigados físicamente, porque no tienen a nadie que les pueda acompañar para conseguir el apoyo externo que los niños necesitan. Algo muy importante para mí es promover campañas a través de los medios de comunicación y a través de las comunidades para promover de manera alternativa una relación más afectiva. La comunicación, el diálogo, de tal manera que los niños puedan confiar en nosotros y buscar en nosotros la ayuda que necesitan cuando están en problemas. Hay muchos casos en los que los niños sufren el acoso de alguien en la escuela, en el vecindario o por parte de un miembro de la familia, pero no dicen nada, porque cuando hablan con alguien nadie les cree. Se valora más la palabra de un adulto que la palabra o la historia de un niño, y esa es parte de la primera barrera en la que tenemos que trabajar. Las reacciones y las acciones a menudo afloran de casos particulares. Y, como usted sabe, últimamente ha habido mucha atención mediática hacia los acontecimientos en India o en el sur de África. Incluso aquí, en Estados Unidos, hemos tenido algunas experiencias terribles. ¿Cómo cree que podemos aprovechar los acontecimientos y experiencias para que la gente entienda que es algo habitual y no algo poco corriente y que necesita atraer la atención que merece? Creo que es importante recordar que por cada caso que se ve en los medios de comunicación hay cientos, miles de casos que están ocultos, que nadie sabe, que no se ven. Eso es muy importante y está muy extendido. Los investigadores están aportando pruebas muy importantes para que en todos los países se puedan sistematizar los procesos de recogida de datos, que son muy necesarios, porque creo que hay una gran brecha entre los países del norte y los del sur. ¿Quién tiene que rendir cuentas por esto? Amy, ¿qué piensas? Creo que todos tenemos que ser responsables. Creo que si tenemos en cuenta los derechos humanos por un momento, son los padres, las familias, las comunidades, el gobierno. Somos parte de ese grupo y la responsabilidad recae sobre todos nosotros. ¿Y cómo damos voz a los niños para poder rendir cuentas? Porque tenemos que darnos cuenta de que algunos de esos abusos se producen dentro de los hogares. Y algo que tenemos que reconocer es que muchas cosas de las que estamos viendo hoy afectan a una gran variedad de niños y el acceso a los servicios se limita a un porcentaje muy pequeño de los niños del país. Y lo que veo en términos de disponibilidad de los servicios es que solo tienen acceso a ellos los niños que tienen familiares cerca. Entonces, ¿cómo hacer que los niños que viven en zonas remotas, los niños que no van a la escuela, puedan tener acceso a esos servicios? Bien, Diane. Creo que podemos decir que todos debemos rendir cuentas, pero que nadie se hace responsable. Los estados asumieron una obligación cuando firmaron la Convención sobre los Derechos del Niño. Los estados parte no pueden ofrecer todos los servicios y llevar a cabo todas las acciones, pero tienen la responsabilidad de gobernar para conseguir esa acción. Y los estados tienen, en última instancia, la responsabilidad de lo que ocurre en sus territorios. No importa si es un ciudadano o un no ciudadano, si es una persona adulta o un niño, si es un niño sin protección. Por lo tanto, digo, ¿quién tiene que rendir cuentas? El gobierno, el Estado. Ellos son los responsables de asegurarse de que todos debemos rendir cuentas. Nduku, sé que quieres hablar sobre este tema, pero también tengo una pregunta más para ti. Quiero que me digas, mirando cómo somos capaces de traducir este problema en una acción global, con el nivel y la atención que merece, y que es algo que realmente la comunidad relacionada con el VIH ha sido capaz de hacer.
Llevo muchos años y mucha gente murió. Pero me pregunto si hay alguna lección clara que tú creas que debemos tener en cuenta y aprender de ella. Me gustaría empezar diciendo que necesitamos un mapa de las principales partes implicadas y decir sobre qué se debe rendir cuentas y quién debe rendir esas cuentas. Ella señalaba al gobierno como responsable de rendir esas cuentas. Desde la perspectiva del VIH, se presionó al gobierno para que a su vez presionara a la comunidad internacional, incluyendo a la OMS y a UNOSIDA, que a su vez presionaron a las farmacéuticas de modo que no podían ignorar sus demandas. Y el último punto que me gustaría señalar es que cuando empezamos a pensar en la infancia, creo que necesitamos decir que esos niños en los que nos estamos centrando, cada uno de ellos necesita y requiere protección de la misma manera. Me gustaría que les dejaseis a nuestros espectadores vuestra opinión. Una especie de mensaje clave sobre lo que les queréis transmitir. Empezamos por ti, Amy. Creo que una de las cosas que he aprendido de este debate es el número de niños a los que estamos llegando con las intervenciones en las que estamos comprometidos. Y a la vez, reconocemos que estamos realmente limitados en nuestra tarea de asegurar que los que no tienen voz la tengan, en poder responder y de la forma en la que le estamos diciendo a los gobiernos que se den cuenta de ello. Muchas gracias. Osvaldo. Escuchando a mis colegas, puedo decir que la situación es bastante preocupante y espero que tengamos más avances para compartir. Más buenas noticias que compartir con el público. Un mensaje que me gustaría decir a la gente en general es que tenemos que repensar realmente la forma en que concebimos los niños y cómo nos relacionamos con ellos. Diane, ¿quieres añadir algo a esto? Abusar de los niños no significa necesariamente que ellos vayan a cometer actos violentos cuando sean adultos, aunque hay una probabilidad más alta. Pero si tienen un apoyo diferente, si tienen oportunidades de contribuir con su propio desarrollo y su propia capacidad de resistencia, realmente pueden crecer y llegar a ser buenos padres. Bien, muchas gracias. ¿Y Nduku? Creo que hay que pensar un poco más en buscar un equilibrio en los niños, poniéndoles en perspectivas diferentes para poder llegar a un equilibrio y quizás darles más visibilidad. Hay un tema que creo que es realmente crítico y es la inversión continua y sostenida en las organizaciones locales, que son las que entienden las realidades locales, la geopolítica y la realidad social de las comunidades. Y que sean capaces de comprometer a la clase política de forma que hable de la realidad y de los compromisos adquiridos, además de invertir en el desarrollo de sus capacidades para encontrar datos que la clase política pueda entender. As well as investment to develop their capacity to develop and deliver evidence in a way that policymakers understand. Bien, muchas gracias. Me temo que este es todo el tiempo que tenemos. Me gustaría dar las gracias a todos los participantes por sus contribuciones y gracias a ustedes, nuestra audiencia, por ver el debate.